Un gusto saludarle a todos ustedes en este día tan especial en que comenzamos nuestro curso sobre la lectura orante de la palabra de Dios, la Lectio Divina. Y para hacerlo queremos pedirle al Señor su presencia en medio de nosotros y rezamos juntos diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Como era en principio, el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Bueno, comenzamos hoy nuestro encuentro de la Lectio Divina y bueno, vamos a hacerlo justamente comenzando esta primera etapa de nuestra Lectio Divina, conociendo un poco qué es lo que dice la Sagrada Escritura al respecto y también los documentos de la Iglesia. ¿Por qué hoy la Iglesia nos insta a todos a acercarnos a la Sagrada Escritura a través de este método privilegiado que es la Lectio Divina? Y queremos hacerlo justamente a partir de este gran apóstol San Pablo, ¿verdad? La interpretación de la Biblia según el apóstol San Pablo. Vamos a pedir a Valentín que nos muestre aquí, ahí el documento que vamos a ir desarrollando. Y te quiero pedir, Valentín, si podías hacer una lectura también de la primera parte de la interpretación de la Biblia según San Pablo. Así vamos a ser más participativos también en nuestro curso. Interpretación de la Biblia según San Pablo. San Pablo nos ofrece sencillas pero importantes normas mediante las cuales podemos acercarnos con tranquilidad a la lectura de la Biblia, lo cual es esencial para lograr un mejor provecho espiritual de la Lectio Divina. En efecto, iremos de la mano con la enseñanza del magisterio y la tradición de la Iglesia, sabiendo que no quedaremos confundidos. Asimismo es, realmente esto es muy importante, ¿verdad? Para nosotros, que nos dice que podemos acercarnos con tranquilidad a la Biblia, porque a veces parece que tenemos miedo para acercarnos a la Sagrada Escritura porque no lo entendemos bien, no lo comprendemos bien, no sabemos cómo acercarnos a la Sagrada Escritura. Entonces, ya aquí nos dice que podemos acercarnos nosotros con tranquilidad. Y lo importante también es que iremos de la mano de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y la tradición de toda la Iglesia, para no quedarnos confundidos. Y evidentemente es así. Cuando nosotros nos regimos por lo que la Iglesia nos dice, por lo que el magisterio nos dice, estamos seguros que vamos a ir y vamos a llegar a un buen puerto. Por eso es muy importante esto que nos dice, ¿verdad? Que iremos nosotros de la mano del magisterio de la Iglesia y de toda la tradición de la Iglesia. Seguimos, Valentín. Vamos a pedirle a una compañera, Lorena, por favor, si puede ayudarnos. El apóstol Pablo recomienda algunas normas sobre cómo interpretar la Biblia. Al acercarnos a la palabra de Dios con frecuencia, nos preguntamos cómo saber que estoy haciendo la interpretación correcta de la Biblia y en sintonía con la Iglesia. El Instrumentum Laboris para el Sínodo de los Obispos, que se realizó en octubre del año 2008, en el número 22 dice: considerando que la nota de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia en general,
no ha superado el círculo de los expertos. Será necesario comprometerse a ayudar a los lectores creyentes a conocer las leyes elementales de una aproximación al texto bíblico. Realmente es muy interesante lo que nos dice aquí justamente en nuestro documento, ¿verdad? Porque es así, a veces siempre nos preguntamos cuando leemos y nos acercamos a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, si realmente estoy haciendo una interpretación correcta de la Biblia. Y esto también es muy importante porque sabemos que hay tantas interpretaciones que se hacen de la Biblia, ¿verdad? Por eso esta pregunta que tenemos que hacernos siempre es importante. El acercarnos a la Sagrada Escritura, nosotros decimos ya con el magisterio de la Iglesia. Y bueno, este instrumento laboris, ¿verdad? Que siempre para cuando va a haber un sínodo, ¿verdad? En este caso es el sínodo de la palabra que se realizó en el 2008, siempre hay un instrumento de trabajo, ¿verdad? Que en este caso la Santa Sede envía a las conferencias episcopales. Y este instrumento justamente nos dice, ¿verdad? Que la interpretación de la vida en la iglesia en general no ha superado el círculo de los expertos. Esto es realmente así, ¿verdad? Por eso es que también la evolución que ha tenido la animación bíblica de la pastoral a la cual llegamos ahora, tuvo también todo un proceso. Ustedes recordarán que en el 2007 todavía éramos pastoral bíblica y desde 2008 con Aparecida, ¿verdad? Cambiamos ese nombre. Somos animación bíblica de las pastorales. Porque este es el deseo justamente de nuestros obispos, que la palabra de Dios no se quede solamente para algunas gentes, para algunos expertos, entre comillas, ¿verdad? Sino que realmente esta palabra de Dios, ¿verdad? Ayude a todos y que podamos acercarnos todos a la palabra de Dios. Por eso hay unas leyes elementales, dice, ¿verdad? Que a la cual tenemos que nosotros ajustarnos también para poder acercarnos a la Sagrada Escritura. Podemos seguir leyendo. Vamos a pedirle a Marcos, por favor, si puede leernos hasta donde indique el diácono. Bien. San Pablo, un poquitito más, ahí está. San Pablo, en sus escritos, nos permite descubrir algunas normas de cómo hacerlo sin correr hacia la meta equivocada. Al leer la Biblia, debemos recordar que el texto no es tan solo una ventana por donde miramos lo que los otros vieron en el pasado. Es también el espejo, una figura donde vemos lo que hoy nos pasa a nosotros. Es como lluvia suave que rápidamente ablanda y fecunda la tierra. Dialogando con Dios y meditando su ley, crecemos como un árbol plantado a la orilla del río. Es como un canto a varias voces, cuanto Dios la pronuncia en muchas formas y en diversos modos, dentro de una larga historia y con diversidad de anunciadores, pero donde aparece una jerarquía de significados y de funciones que es preciso conocer y comprender para vivir y anunciar la palabra. El crecimiento no se ve, pero el resultado se percibe en el renovado encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás. Muy bien, muy interesante lo que nos dice aquí, que lo que tenemos que también nosotros recordar y tener en cuenta, ¿verdad? Porque cuando leemos la palabra de Dios no estamos mirando lo que ha pasado allá en el tiempo solamente, ¿verdad? Sino que es algo también nuestro, es algo vivencial. Por eso siempre decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida, ¿verdad? Y bueno, también es para nosotros, ¿verdad? Por eso nos dice aquí también es también el espejo, una figura donde vemos lo que hoy nos pasa a nosotros, ¿verdad? Es muy interesante esto también, ¿verdad?
porque a través de la escritura podemos también nosotros ver nuestra propia vida, como en un espejo, nos dice, poder vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Reflejado justamente también en la palabra de Dios. Y bueno, y esta palabra que es, nos dice como una lluvia suave que ablanda la tierra y la fecunda, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Es como esa agua mansa que va cayendo, ¿verdad? Y bueno, va ablandando el corazón de cada uno de nosotros y por supuesto no solamente lo ablanda, sino lo fecunda. Es por eso que la palabra de Dios produce siempre fruto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, y esto que nos pone justamente el Salmo, Salmo número 1, 3, realmente este Salmo es bellísimo, ¿verdad? Aquel que lee la palabra de Dios, que lo medita y que lo lleva a la práctica, nos dice, es como un árbol plantado a la orilla del río, ¿verdad? A la orilla del río, a la orilla del arroyo. Estas plantas siempre están verdes y siempre tienen frutos. ¿Por qué? Porque no le falta los nutrientes que necesita, ¿verdad? Porque está cerca de un lago, cerca de un arroyo, cerca de un río. Es lo mismo lo que ocurre también en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Nuestra vida siempre es fecunda, ¿verdad? A pesar de todas las dificultades que pueda haber en nuestra vida, ¿verdad? Siempre va a ser fecunda. Y bueno, y también es como un canto de varias voces, dice, y nos pone justamente a confrontar con Hebreos 1:1, en la cual nos dice de que Dios ha hablado de muchas maneras, nos dice, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su propio Hijo, ¿verdad? Y bueno, y dentro de esta larga historia con diversidad de anunciadores, ¿verdad? También nosotros podemos comprender la palabra de Dios y vivirlo. Esto también creo que es muy importante porque tantas personas ya se han acercado al Señor, han trabajado, han proclamado la palabra y nos llega a nosotros hoy, ¿verdad? Nos llega a nosotros hoy. Es toda una riqueza, ¿verdad? Que toda una tradición de la iglesia, ¿verdad? Que nos hace llegar hoy la palabra de Dios. Por eso creo que comprender y vivir la palabra de Dios. Por supuesto, siempre el que escucha la palabra, la pone en práctica, también tiene que anunciarlo. Por eso nos habla de anunciar la palabra de Dios. Y bueno, y este crecimiento dice que no se ve, pero el resultado se percibe en este renovado encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás. Y es así, aquel que tiene esta experiencia de vida cristiana, ¿verdad? De vida con la palabra de Dios, es así, parecería que para nosotros es tan normal lo que estamos haciendo, pero sin embargo las otras personas perciben en nosotros, ¿verdad? Que realmente hay un cambio. Y gusto con tu página, por ejemplo, algunas personas que viven la palabra de Dios y bueno, se siente en su presencia, ¿verdad? Esta presencia de Dios mismo. Por eso muy interesante, ¿verdad? Esto que hoy nos dice. Y seguimos con nuestra lectura. Somos destinatarios de la palabra. Vamos a pedirle a Rubén, por favor. Somos destinatarios de la palabra. Todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Toda Escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para argüir,
para corregir y para educar en la justicia. Al tomar la palabra de Dios en nuestras manos para hacer leer la lectio divina, hemos de considerarnos destinatarios de lo que está escrito, pues todo está escrito para nuestra instrucción. Contigo, diácono. Bueno, muy bien, muy bien. Esto es lo que sigue diciéndonos la palabra de Dios misma, ¿verdad? Y que somos realmente nosotros los destinatarios de esta palabra. Dios ha escrito una carta para nosotros, nos dice, ¿verdad? Y es para mí, es para mí. Para mí el Señor ha escrito una carta, ¿verdad? Y bueno, nosotros quienes nos hemos acercado a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tenemos esta gracia y este privilegio de poder decir, Dios me habló a través de la Escritura. Y a través de esta Escritura, ¿verdad? Ya inclusive el Antiguo Testamento, de la cual justamente nos habla el apóstol San Pablo, ¿verdad? Nos dice que fueron escritas para nosotros, para amonestarnos, ¿verdad? Inclusive aquellos a quienes le tocó vivir en las últimas fases de los tiempos, nos dice el apóstol San Pablo. Y que esta Sagrada Escritura también nos da a nosotros la esperanza, para que podamos mantener la esperanza. Esto es muy importante, porque ya me cambio a veces, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nos acercamos a la Escritura, por supuesto, esto nos fortalece, ¿verdad? Y bueno, esto que nos dice también el apóstol San Pablo, que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para educar en la justicia. Creo que hoy podemos decir que esto es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la familia. Nosotros que somos padres, familia, mamá, papá, a veces no sabemos cómo corregirle a nuestros hijos. A veces no sabemos cómo orientarle a nuestros hijos. Y qué bueno es que la palabra de Dios sirva justamente para nosotros, para dar estas orientaciones y estas enseñanzas justamente a nuestros hijos. San Agustín justamente en sus confesiones justamente dice esto, y que él buscaba primeramente conocer a través de los libros, de la filosofía y en otros lugares, ¿verdad? Tener ese conocimiento, ¿verdad? Del mundo. Pero después, cuando se convirtió, él justamente en su confesión me dice, había sido lo importante, lo más importante era esto, en tu palabra. Y qué bueno es para nosotros hoy también esto que el apóstol nos dice, ¿verdad? Y ojalá que con esta práctica de la ley divina, donde nosotros vamos a introducirnos dentro de lo que es la palabra de Dios, también podamos nosotros utilizarlo para enseñar, para corregir y educar justamente en la justicia, como nos dice San Pablo. Y bueno, y repite un poco esto también, que nosotros hemos de considerarnos destinatarios de lo que está escrito, porque todo fue escrito para nuestra instrucción. Somos destinatarios de la palabra de Dios. O sea, podemos decir aquí cómo Dios me ama, cómo el Señor me ama a mí, que me ha escrito toda una carta, todo un libro, toda la Biblia, toda una biblioteca para mi instrucción. Entonces, ¿por qué no dar gracias a Dios, verdad? Por esto que tan bello nos dice hoy justamente nuestro documento, ¿verdad? Y la Biblia es nuestro libro y en ella encontramos siempre una palabra que nos amonesta, que nos enseña y nos mantiene la esperanza. Y también nos corrige y nos educa en la justicia. Esto un poco en resumen de todo lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios hace en cada uno
de nosotros. Nos amonesta, nos enseña, nos mantiene en la esperanza, nos corrige y nos educa en la justicia. Pasamos ahora en el segundo momento, tener ante nuestros ojos la fe en Cristo Jesús, el resucitado. Vamos contigo, Luz, por favor. Desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado, justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo. Cristo Jesús, el que murió y ahora resucitado, vive para siempre, es la llave maestra de la Biblia. Si queremos entender la palabra de Dios y hacer una profunda experiencia de lectio divina, hemos de mirar la palabra desde la experiencia de la Pascua que tanto amaba Pablo. Por eso decía siempre, anunciaba a Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Muy bien. Hasta ahí nuestra lectura de este segundo momento, ¿verdad? Y bueno, San Pablo es quien le escribe justamente a Timoteo y le dice, desde niño conoces las sagradas letras. Y en otro momento le dirá justamente que aprendió justamente de su abuela y de su mamá y del testimonio de su abuela y de su madre. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo eso. Yo solo decir, y bueno, por supuesto manifiesto también a ustedes, ¿en qué momento de la historia hemos perdido esto? Que los padres sean quienes enseñen a sus hijos justamente la palabra de Dios, ¿verdad? Seguramente habrá, yo no digo que no hay, pero casi seguro estoy que 90-95% no lo hacen, no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Por eso, para que nosotros podamos llevar y enseñar a los demás, necesitamos conocer. Y qué bueno que la iglesia hoy nos dice que a través de este método podemos nosotros acercarnos a la Sagrada Escritura y de esa manera poder hacer también que nuestros hijos puedan acercarse a la Sagrada Escritura. Qué lindo sería que se diga de nuestros hijos, desde niño conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque te ha enseñado tu papá, te ha enseñado tu mamá, te ha enseñado tu abuela. Y que esta palabra de Dios es la que nos da la sabiduría justamente que lleva a la salvación en Cristo Jesús. Siempre recuerdo una anécdota cuando me fui a Colombia a hacer justamente el curso de animación bíblica de la pastoral. Tuvimos un taller en donde vinieron también muchas gentes, evidentemente eran del interior, y para dar su experiencia de cómo ellos viven la palabra de Dios. Y vino también una señora campesina, se notaba, ¿verdad? Que tendrá sus 80 años por ahí, y estaba un sacerdote de Uruguay a mi lado y me dice, ¿qué me va a enseñar esta señora? ¿Qué me va a enseñar? Yo estudié 6 años de teología. Y después la señora habló y su tema era justamente la mujer en la Sagrada Escritura. Pero lo hizo de una manera tal que nos quedamos todos admirados. Y el sacerdote amigo me dice, ni yo, que estudié 6 años, puedo hablar como habló esta señora. Y bueno, esto se cumple lo que dice el apóstol, ¿verdad? Nos da la sabiduría. Y esta sabiduría no es solamente un conocimiento, ¿verdad? Sino es la que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que es muy importante también que nosotros como padres de familia pensemos en esto, porque
estamos jugándonos también la salvación nuestra y la salvación de nuestros hijos. Qué importante es. A veces pensamos mucho, y bueno, para mi hijo que estudie, que se vaya a la escuela, que el colegio, lo más lindo si es posible, ¿verdad? Y la fe, ¿verdad? La fe, la enseñanza que nosotros tenemos que transmitirle. Y parecería que eso se queda en un segundo plano, ¿verdad? Por eso es muy importante esto que nos dice, ¿verdad? Y que nosotros justamente nos justificamos, ¿verdad? La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Y nosotros estamos aquí porque creemos, creemos en el Señor, creemos en el resucitado. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación, díselo, por la fe. Y bueno, esta parte, lo fundamental es lo que nos dice, es que toda la Sagrada Escritura lo tenemos que mirar siempre a partir de Cristo resucitado. Como lo hicieron los primeros cristianos. Ellos, cuando leían la Sagrada Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, siempre lo referían ya a Cristo resucitado. Cristo es siempre el centro de la palabra de Dios, el centro de la Biblia, ¿verdad? Por eso nos dice acá que es la llave maestra de la Biblia. Y si queremos entender la palabra de Dios y también hacer una profunda experiencia de la lectura orante de la palabra de Dios, siempre tenemos que mirar la palabra, dice, desde la experiencia de la Pascua, o sea, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y qué lindo hoy lo que nos dice, que tanto San Pablo amaba. San Pablo es la que llevaba justamente este querigma de la salvación, que Cristo murió, pero ha resucitado, ¿verdad? Para nuestra salvación. Y bueno, para que nosotros podamos adentrarnos fuertemente dentro de la ley divina, tenemos que tener siempre como centro a Cristo muerto y resucitado. Y bueno, acá nos habla justamente que la Biblia es nuestro libro y en ella encontramos una palabra que nos da sabiduría, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Nos lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Es nuestro libro. La Biblia es nuestro libro, es nuestra, porque es de la iglesia. Y siendo de la iglesia, por supuesto, es nuestra. Nosotros somos iglesia, ¿verdad? Por eso es muy lindo, ¿verdad? Y esta palabra nos da a nosotros la sabiduría que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pasamos al número 3. Vamos contigo, Gustavo, por favor. En y con la iglesia, unir en nosotros al yo, ser y formar iglesia. Subí a Jesucristo movido por una revelación y la expuse a las notables en privado del Evangelio que proclamó entre los gentiles para ver si corría o había corrido en vano. Y reconociendo la gracia que me había sido concedido, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como alumnos, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Había en Antioquía, en la iglesia y establecía profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, y Manahem, hermano de Leche, de Tercera, Herodes y Saulo, mientras estaban celebrando el culto del Señor, ayudando, dijo al Espíritu Santo:
separarme ya a Bernabé y a Saulo, para que la obra a la que les tengo llamados, entonces después de haber ayudado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. En esta relación individua, comunidad, ninguno de los dos debe estar solo. Se debe construir comunidad. Así lo hace el apóstol, recibe su misión de la comunidad y cuando habla, lo hace desde ella. La palabra de Dios es el libro de la comunidad. De ella nace y a ella vuelve para alimentarla. Hasta ahí. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, este tercer momento justamente es muy interesante lo que nos dice justamente el apóstol y nos habla de su propia experiencia. No solamente en la iglesia, sino con la iglesia. Y es unir el nosotros, dice, al yo, ser y formar iglesia. Y bueno, él quería saber si él lo que estaba haciendo, sus predicaciones, sus enseñanzas, su evangelización, si estaba bien. Entonces, ¿qué hace? Y dice, expuse a los notables, ¿verdad? En el privado del evangelio, que proclamo a los gentiles para ver si corría o había corrido en vano. Era muy importante esto, lo que el apóstol nos dice aquí. Siempre es importante la obediencia a los pastores. Siempre es importante. Cuando somos obedientes a los pastores, podemos estar seguros de que ya japonés es bien. Y bueno, y se fueron junto a estos notables, ¿verdad? Que son Santiago, Cefa y San Juan, el evangelista, ¿verdad? Quienes eran considerados fundamentos o columnas de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, a ellos se fueron a exponerle. Es lo que nosotros también hacemos. Este curso que estamos desarrollando, por supuesto, lo hicimos con el permiso de nuestro obispo responsable de la animación bíblica de la pastoral. No es algo, una iniciativa nomás de nosotros, sino siempre estamos poniendo también a consideración de ellos, ¿verdad? Porque esto que el apóstol nos dice hoy es importante, es fundamental. Anila ya buti, ya nerape. Entonces, qué importante que nosotros siempre estemos también en comunión con lo que la iglesia nos dice. Eso es lo que el apóstol nos dice hoy. La iglesia añón te ayapoa. No estoy solo, sino lo estoy haciendo en comunidad. Lo estoy haciendo justamente con los notables, dice el apóstol. Para nosotros, por supuesto, nuestro obispo, nuestros párrocos, ¿verdad? Es a quienes debemos obediencia. Qué lindo eso, ¿verdad? Y que sea justamente el Espíritu Santo mismo quien nos guíe hoy, decía Valentín. Bueno, fue el Espíritu Santo quien ha elegido, ¿verdad? Y bueno, es así. Es tan lindo esto que el apóstol hoy nos dice, ¿verdad? Dijo el Espíritu Santo. Sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que le tengo a ellos, para ellos, ¿verdad? Qué lindo es saber escuchar al Espíritu Santo que nos habla, y nos habla especialmente a través de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y bueno, después de haber ayunado, dice, les impusieron las manos y los enviaron. Este signo muy importante también de la imposición de manos, ¿verdad? Para tener la fuerza y la fortaleza para llevar adelante la misión, especialmente cuando uno es consagrado para una misión determinada, ¿verdad? Entonces, el apóstol recibe esta misión de la comunidad, de la comunidad. Esto es también importante. No es que alguien nomás me dijo, no, es la comunidad que me envía, ¿verdad? Y lo hace a partir justamente de la comunidad. La iglesia siempre nos ha enseñado que la palabra de Dios es el libro de la comunidad, que de ella nace y a ella vuelve para alimentarla. Por eso
cuando leemos la Escritura, lo hacemos también en comunidad. La Biblia entonces es nuestro libro y en ella encontramos una palabra que nos conduce a la comunidad. Sino a la comunidad. Nos asegura que corremos la carrera correcta, nos dice, ¿verdad? Nos reparte las diferentes tareas y nos envía a la misión. Cada uno ya recoge una tarea diferente en la iglesia. Por ahí le envidia a los demás que tienen algún don. No, ya porque todos tenemos una tarea, un talento que el Señor nos ha regalado y Él nos envía a la misión. Y ya en el mundo ya debe hacer su propio misionero. Vamos al cuarto punto. Vamos contigo, Seferino, por favor. Tener presente la realidad de la vida personal, de la familia, de la comunidad, de la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron el mar, y todos en la nube y en el mar fueron bautizados en Moisés, que todos comieron el mismo pan espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues fueron postrados en el desierto. Esto fue en figura nuestra, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, ni idolatréis como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron para danzar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayendo 23,000 en un día. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, acabando a manos del exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. Así pues, el que cree estar en pie, mire, no caiga. No os ha sobrevivido tentación que no fuera humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito, dándoos el poder de resistirla. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Muy bien. Es lo que justamente en este cuarto punto nos dice, ¿verdad? Tener presente la realidad de la vida personal, de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Y esto siempre tiene que ser así. Nuestra fe personal, no podemos quedarnos con eso. Siempre tiene que proyectarse a los demás. Y qué mejor manera que lo proyectemos a nuestra familia. Pero no podemos quedarnos tampoco con eso, sino que también esta proyección a la familia también lo proyectamos a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a nuestra diócesis. Y, por supuesto, también más allá de nuestra diócesis. Y es así, es la palabra que nos va llevando justamente de la mano y nos va haciendo comunidad. Esto es muy lindo porque cuando yo, gracias a Dios, he tenido la experiencia a partir de la animación bíblica de la pastoral, me ocupó viajar también al exterior y qué lindo es sentir esta misma fraternidad, esta presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, inclusive con personas con quien uno nunca ha compartido
nunca ha convivido, y ahí se da el encuentro, ¿verdad? Y esta fraternidad que existe, ¿verdad? Que evidentemente es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, el apóstol nuevamente ahora nos habla de que todo esto que ha pasado también, el pueblo de Israel, también es lo que nosotros pasamos, es nuestra propia vida, es figura nuestra, nos dice el apóstol. Entonces tenemos que ver también en ellos, ver en ellos reflejados de lo que son ellos, también nosotros somos, ¿verdad? Y bueno, podemos caer también en las mismas tentaciones en las cuales ellos cayeron. Pero el apóstol justamente nos dice, ¿verdad? De que puede haber muchas tentaciones, pero no va a haber algo que supere nuestras fuerzas, porque el Señor está con nosotros. Esta es la gracia inmensa que nosotros tenemos. Cristo ya estaba con ellos, nos dice el apóstol. De hecho, ellos no lo entendieron así, no le vieron y no vieron la presencia de Cristo en medio de ellos. Nosotros ya sí, nosotros ya sí. Entonces, qué lindo es poder tener esta gracia del Señor en nuestras vidas, que nos fortalece realmente en nuestro caminar. Me gusta mucho esto que San Pablo nos dice también en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Y San Agustín agrega inclusive el pecado, porque muchas veces caer en algún pecado, eso también nos ayuda a ser más fuerte, a fortalecernos también, y también a ser humildes, porque a veces con ya bucea, ¿verdad? Pensamos luego que, bueno, somos realmente fuertes, pero sin el Señor no somos nada. Y bueno, de esta forma Pablo dice, releía y explicaba la Biblia, partiendo de la realidad de las comunidades que había fundado. Toda la palabra de Dios realmente es fruto justamente del discernimiento de lo que está pasando en la comunidad, lo que ha pasado en la comunidad. No es que algo se ha escrito y los ángeles, no, Haniri, es lo que han vivido en la comunidad. Esto es lo que está plasmado en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, partiendo de la realidad de las comunidades que él había fundado. Y esto es lo que Jesús nos enseña también a nosotros, ¿verdad? Por eso la iglesia siempre habla de la encarnación, porque la encarnación es la mejor pedagogía para nosotros. Partiendo de la realidad, Jesús se hizo real, se hizo y vino y habitó en medio de nosotros, conoció nuestra manera de ser, vivió en una familia, en una comunidad, aprendió una lengua y después llevó la palabra de Dios. Ahí llevó el mensaje del Señor. Entonces, la Biblia es nuestro libro y en ella encontramos una palabra que nos saca de la ignorancia, nos une a la historia de la salvación, nos libra de codiciar lo malo, nos enseña a no tentar al Señor, nos enseña a no murmurar, no amonestar, a mantenernos en pie, nos previene de caer en la idolatría y nos anima y garantiza que Dios está de nuestra parte. Y bueno, todo esto hemos sacado de este pasaje del Evangelio que hoy hemos compartido, ¿verdad? Así, iluminado por el Espíritu Santo, don del Señor resucitado y bajo la guía del Magisterio, todos podrán hacer una lectura cristológica de la Escritura que permite la ascensión de la letra al Espíritu, de las palabras a la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios por excelencia es Jesucristo, hombre y Dios. Es el verbo que se encarna, es la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora queremos pasar un poco a lo que ya de la Sagrada Escritura, queremos pasar a uno de los documentos muy nuestro, que es el documento de Aparecida, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Aparecida de la Lección Divina? Si alguien puede leer. Numeral 248.
Se hace pues necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad. Bueno, esta es nuestra tarea. Nuestra tarea como pastores, como animadores bíblicos, quienes ya hemos tenido esta experiencia con el Señor en su palabra, en la presencia de Cristo, el verbo que se ha encarnado, la palabra de Dios, es proponer, dice. El Señor siempre propone, nunca impone. Y así también nos invita a nosotros a proponer a los fieles. Cuando estamos hablando de los fieles, no solamente estamos hablando de los laicos. Están los fieles laicos y están los fieles consagrados también. O sea, estamos hablando de todos. A todos tenemos que proponer la palabra de Dios, dice, como un don, como un regalo que el Padre nos ha dado. Qué lindo verlo de esta manera, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Que es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrarnos con Cristo vivo, que es el camino, dice, de una auténtica conversión y de una renovada comunión y solidaridad. Pasamos al otro punto. Vamos, Jessica, contigo. Numeral 142. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra. Quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo y que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús u oración con la palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la palabra. Esto exige por parte de los obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra, un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Muy bien, realmente bellísimo esta propuesta que nos da Aparecida, ¿verdad? Y aquí nos habla nuevamente que la palabra de Dios tiene que ser de mediación, ¿verdad? Mediación de encuentro con el Señor. La Sagrada Escritura no es el fin, no es el fin, es un medio. Y es el medio que nos hace encontrar con la palabra de Dios. Y bueno, especialmente nos dice aquellos que quieren acceder a una adecuada interpretación, ¿verdad?, de los textos bíblicos, ¿verdad? Y poder emplearlo como mediación de diálogo con el Señor. A eso es lo que la ley divina nos tiene que llevar, ¿verdad? Cuando llegamos a ese diálogo, ¿verdad?, que será el tercer momento, de la cual hablaremos también después, ya la palabra de Dios ya ha cumplido su misión, ¿verdad? Porque ya nos ha hecho que nos encontremos justamente con el Señor, ¿verdad? Por eso es muy interesante, ¿verdad? Esto que nos dice Aparecida, ¿verdad? Y que esta palabra de Dios tiene que ser para nosotros el alma de toda la evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Tiene que ser el alma, la vida, el que anima, ¿verdad? Nuestra evangelización tiene que ser la palabra de Dios. Hay gusto con la gente debe la ¿verdad? Y que nos habla, como dice el Papa Juan Pablo II, con ardor, ¿verdad? Con nuevos métodos que nos enseña, con nuevas expresiones. Qué lindo es escucharle a alguien cuando realmente está empapado de la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice hoy justamente Aparecida, ¿verdad? Por eso es importante, nos dice Aparecida, ¿verdad?, la animación bíblica de la pastoral, que todas nuestras pastorales estén animadas por la palabra de Dios.
Y no solamente la pastoral, sino nuestra propia vida. Por eso Benedicto XVI dijo también en Aparecida que toda nuestra vida y todas nuestras acciones pastorales tiene que estar asentada sobre la roca de la palabra de Dios. Esto nos dijo ya Benedicto XVI, ¿verdad? Entonces, qué lindo es que hoy nos dice que todos estamos sedientos y hambrientos de la palabra de Dios. Y por esto exige de parte de los obispos, presbíteros, laicos, diáconos, un acercamiento a la Sagrada Escritura. A todos nos invita Aparecida a acercarnos a la Sagrada Escritura. Y este acercamiento que no solo sea intelectual e instrumental, dice, ¿verdad? Porque a veces queremos instrumentalizar también a la Sagrada Escritura. No tiene que ser solamente algo intelectual. Yo voy a estudiar y voy a conocer más la Sagrada Escritura ¿para qué? Y bueno, para demostrar que yo sé más, que conozco más. No, sino tiene que ser con un corazón, dice, hambriento de oír la palabra de Dios. Ojalá que sea así, ojalá que nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura sea realmente con ese motivo. Y vamos a ir a este 249 que realmente es muy importante también. Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados: la lectio divina o ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura. El ejercicio de la lectura orante de la Sagrada Escritura conduce al encuentro con Jesús Maestro, el conocimiento del misterio de Jesús Mesías, la comunión con Jesús Hijo de Dios, el testimonio de Jesús Señor del universo. Muy bien, realmente bellísimo lo que nos dice Aparecida en este 249. Hay muchísimas maneras en que nosotros podemos acercarnos a la Escritura y eso lo sabemos. Pero hay una, nos dice que es privilegiada. La privilegiada es la lectura orante de la palabra de Dios, a la que todos estamos invitados. Hoy están invitados 9, pero todos están invitados, ¿verdad?, a este acercamiento a la Sagrada Escritura a través de la lectura orante de la palabra de Dios. Y esta lectura orante de la palabra nos conduce, dice, al encuentro con Jesús Maestro. Esto es fundamental. Yo creo que esto es muy importante para nosotros, para todos los agentes pastorales. Yo suelo decir, ¿qué es lo que quiere el catequista? ¿Qué quiere el agente pastoral? ¿Qué quiere el liturgista? ¿Y qué es lo que queremos? Y queremos que nuestra gente, que nuestros niños, jóvenes, personas adultas tengan su encuentro con el Señor. Este encuentro que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Esta experiencia de vida con Jesucristo es lo que queremos también que el otro tenga, que tenga esta experiencia con el Señor en su vida. ¿Quién es el papá o mamá que no quiere que su hijo tenga este encuentro personal con el Señor? Todos queremos. ¿Quién es el pastor, verdad, que ha elegido justamente seguir de una forma radical al Señor? ¿Qué es lo que quiere? Quiere que sus fieles le conozcan al Señor. Quiere que tengan ese encuentro con Jesús. Y bueno, esto es lo que la ley divina, nos dice Aparecida, nos da. Nos da esta gracia de poder encontrarnos con el Señor y poder conocerle más, tener el conocimiento del misterio de Jesús Mesías, nos dice, ¿verdad? Y sí, sabemos que es un misterio y que va a seguir siendo un misterio, pero no por eso nos dice que no podemos conocerlo, ¿verdad? Vamos a ir conociéndole más. Cada día vamos a ir conociéndole más al Señor.
Y San Pablo justamente nos dice que nosotros tenemos que ser otro Cristo, ¿verdad? Otro Cristo. Pero ¿cómo yo voy a ser otro Cristo si yo no sé de Él, no sé su vida, no sé su enseñanza, cómo Él le trataba a la gente, cómo vivía entre la gente? Por eso, justamente a través de esta lección divina, vamos a ir conociendo más también al Señor, ¿eh? Todos los detalles de la vida del Señor y esta comunión con Jesús, Hijo de Dios, ¿eh? Esta comunión. En este tiempo justamente de pandemia, muchos se han plagueado también porque no han podido ir a tener la misa, la comunión con la hostia, con el Señor. Pero sí, es cierto, es cierto. Y la iglesia siempre nos ha enseñado, ¿verdad?, de que es la fuente y culmen de toda nuestra vida pastoral. Pero esta comunión con el Señor también se da en diferentes maneras, ¿eh? Diferentes maneras, diferentes circunstancias. Ya alguien de verdad que está en el hermano, aquel que está a tu lado. Qué lindo es que podamos encontrarnos con el Señor como comunión con Él, ¿verdad? También en nuestros hermanos y a través de la Sagrada Escritura mucho más. Y el testimonio de Jesús, Señor del universo, ¿verdad? Tenemos que ser testigos justamente del Señor. Y bueno, y tenemos 4 momentos de esta lección divina, ¿verdad?, que justamente nos describe aquí, que es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Son los 4 momentos de la lección divina. Lectura, meditación, oración y contemplación. Y estos 4 momentos favorecen el encuentro personal con Jesucristo. Y Aparecida nos da justamente algunos personajes que tenemos en la Sagrada Escritura quienes han tenido este encuentro. Nicodemo, la samaritana, el ciego de nacimiento, Zaqueo, ¿verdad? Son personajes de la Sagrada Escritura que han tenido este encuentro con el Señor. Y todos ellos, gracias a este encuentro, dice, fueron iluminados, fueron recreados, se abrieron la experiencia de la misericordia del Padre que se ofrece por su palabra de verdad y vida. Y abrieron su corazón no a algo del Mesías, sino al mismo Mesías. Y también nos dice que es camino de crecimiento en la madurez conforme a su plenitud. Vamos a ir creciendo todos en la madurez. Bueno, este es el proceso un poco, ¿verdad?, que damos. El discipulado, la comunión con los hermanos y el compromiso con la sociedad. A esto es lo que nos lleva justamente la palabra de Dios. Bueno, creo que nuestro tiempo ya está, ¿verdad? No hemos podido entrar a la lección divina, qué es y cómo se hace, ¿verdad? Será para el siguiente encuentro, diácono. Muy bien. Entonces, agradeciendo a todas las personas quienes nos escuchan, ¿verdad? Bueno, pedimos al Señor también su gracia y su bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda escritura